Y seguimos sobrevolando los recursos humanos, seguimos pensando el más allá de esta pandemia, de lo que está pasando hoy por hoy en el mundo, como para darte oxígeno a vos que estás en tu casa. Y ahora vamos a hablar con ella. Ella es una gran persona, pero sobre todo una gran profesional. Es periodista de La Nación desde hace mucho tiempo, es editora de economía y se investiga o se dedica particularmente a tratar de investigar las cuestiones de inclusión social, las cuestiones de la nueva economía, las cuestiones de los nuevos empleos. Silvia Stank, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muchas gracias. Y hay un informe en particular que nos trae para hoy que tiene que ver con los empleos del futuro. Si ustedes vieran la cantidad de proyectos que hay, vamos a arrancar, Silvia, con un bloque que es nuevas profesiones destinadas a servicio de personas. Sí. Bueno, hay muchas en realidad, ¿no? Esto tiene que ver con algunos fenómenos que vemos en la sociedad, como el envejecimiento, por ejemplo. Sabemos que cada vez va a ser mayor el peso de las personas mayores de 60, 65 años dentro de nuestras poblaciones. Esto pasa en el mundo entero a mayor o a menor velocidad según el país que miremos. Y una de las profesiones o una de las tareas, oficios que está vinculado a esto, y que esto surge de un informe de una consultora, es el curador de la memoria personal. ¿De qué se trata? Sí. De la memoria personal. Sí. A ver, ¿qué eso es un pendrive humano? Bueno, ¿de qué se trata esto? Viste que las personas, a medida que pasan los años, vamos por ahí fallando un poquito más en la memoria, a veces la de corto plazo, por ejemplo. Y ya se está haciendo esto de ejercitar un poco a medida que pasan los años. Las personas mayores van aprendiendo con algunos ejercicios a usar más la memoria justamente para mantenerse bien activos. Y este oficio se plantea con el uso de ciertas herramientas tecnológicas, por ejemplo, la realidad virtual, que permite recrear ciertas situaciones o espacios que tuvieron que ver con la vida de esas personas y ayudarlas entonces a estar con la mente bien activa. O sea, lo que hace es te entrena la mente sobre todo de la gente que forma parte de lo que diría Campanario, la revolución senior. Exactamente, sí. Hay otras tareas y oficios vinculados también a este tema del envejecimiento poblacional. Uno de ellos es un acompañante de caminatas y charlas, por ejemplo, que hay un informe de la consultora Cognizant que describe algunos de estos tipos de oficios y lo imagina como parte de las economías de plataforma. ¿Cómo es? A ver, vos decís, va a surgir un Airbnb, va a surgir un Globo de acompañar a gente adulta a caminar. Sí, exacto, como una base de datos donde se anotan jóvenes que quieren trabajar de eso, se requieren ciertas habilidades, ¿no? Lo que se llaman por ahí las habilidades blandas, como la empatía, la paciencia, la capacidad de escucha. Esas cuestiones van a ser básicas para poder postular a estos trabajos y estar como en una base y que las personas que necesitan puedan pedirlo, como hoy piden un Rappi, por ejemplo. Es un Rappi, viene alguien y te acompaña en una vuelta. Y te acompaña en una vuelta. Igual es tremendo porque lo que plantea Silvia tiene que ver con otra cosa que venís investigando hace mucho tiempo, que es la soledad, ¿no? Porque Exacto. En la medida que los adultos mayores y la extensión de vida es cada vez más larga, hay momentos en los cuales la soledad llega. Y a veces se produce ese fenómeno. Sí, y es por eso que surgen este tipo de profesiones. Sí. Bueno, fíjate que para dar un parentesco con algo muy actual que está pasando ahora, hay jóvenes que están de alguna manera acompañando y haciendo trámites y compras para personas mayores. Eso en la ciudad de Buenos Aires lo estamos viendo hoy por hoy. Hoy solidario y a futuro ahí también siempre hay un business, algún negocio que aparece por allí. Pero también, Silvia, hay otras cuestiones que tienen que ver con puestos en empresa. Entonces vos estás, en un rato vamos a hablar con Andrés Oppenheimer, que seguramente nos cuente qué va a desaparecer, porque tiene una teoría respecto de los puestos que van a desaparecer, pero Silvia te spoilea lo que viene. Sí. ¿Qué puestos vienen de empresas? Bueno, hay uno, por ejemplo, que tiene que ver con la responsabilidad y la ética en la cadena de suministros. Recién Romina nos comentaba el tema del propósito que tienen las empresas, decía que las personas van a querer trabajar y elegir a la empresa empleadora según su propósito. Bueno, el jefe de propósito y el que tiene que velar porque los objetivos de la empresa, y estoy hablando de algo que va más allá de lo económico, sino también los objetivos medioambientales y los objetivos sociales, en algunos casos se cumplan,
bueno, podría generar puestos como el jefe de ese propósito y también la persona, que esto existe ya en algunas compañías, te comento, la persona que está encargada de mirar toda la cadena de proveedores, incluso de clientes, todo el ecosistema de su negocio para velar que se cumplan con las buenas prácticas, bueno, que tiene que ver con la integración social también. Hay un libro ahí que todavía no tiene traducción al español que se llama The Purpose Economy, que es la economía del propósito, donde te cuentan directamente cómo aplicar este propósito que plantea Silvia al mundo privado, al mundo de las empresas y cómo transformar una compañía que antes no tenía eso como foco principal a una de sus cuestiones. Exacto. Otro rol acá también dentro de las empresas sería el coordinador de equipos mixtos. Equipo mixto se le llama en algunos informes al conformado por personas, por seres humanos y robots o, bueno, máquinas. Y ahí se trata de coordinar, cómo ver, cómo utilizar de la mejor manera y coordinadamente las fortalezas que tiene cada uno. Las máquinas por ahí por su capacidad de cálculo, su velocidad, y las personas por su empatía, su criterio. Bueno, cómo hacer el mejor mix entre seres humanos y robots. Todos nuevos roles que te suenan a ciencia ficción, pero a partir de la pandemia inclusive se aceleraron y se aceleraron mucho más. También hay asistentes de salud que empiezan a utilizar los algoritmos. Sí, ¿cómo son? La inteligencia artificial, claro. Esto también lo vemos ahora con un poco de más cercanía a partir de la pandemia porque la telemedicina ha ido avanzando con esto de el temor a concurrir a un consultorio o hacerse un estudio médico. Bueno, uno usa la pantalla para hacer la consulta a su médico, al profesional de la salud. Y acá esto también se refiere al informe que citaba antes de la consultora privada. Imaginan un uso de la inteligencia artificial para la atención primaria de la salud, para las áreas de prevención, para un seguimiento de las personas. Imaginan acá una persona que tiene calificación de enfermero, un enfermero que sigue de cerca las patologías o a las personas que están sanas, relativamente sanas, y necesitan hacer estudios de rutina o necesita evaluarse qué estudios de rutina deberían hacerse. Sería como una puerta de ingreso al sistema sanitario y permitiría utilizar mejor los recursos físicos. Esos héroes de hoy, de enfermeros, médicos que están detrás de escena, así en las clínicas, en los hospitales, ayudando, pero con la inteligencia artificial aplicada. Y hay más, porque el tránsito cambia. Nos contaban aquí el otro día que cambia la forma en la cual se relacionan los jóvenes, inclusive con el auto, con la propiedad, y llegan los controladores de nuevos medios. Sí, de drones, por ejemplo. O sea, vos tenés drones contanos. Circulando. No sé si el auto volador o la manera en que... ¿Te acordás de los supersónicos? Sí, sí, los supersónicos. La que animación era un poco de los ochentoso, ¿no? Sí, un poco ochentoso. Sí. Bueno, pero ellos... La serie, esta es una serie que se inauguró en el año 1962, wow. Pero ellos lo hicieron imaginando que lo que pasaba ahí iba a pasar muchas décadas después, y la verdad que en algunas cosas la pegaron. La telemedicina la ejercían, por ejemplo, ahí. Y en el tema del tránsito, bueno, ellos imaginaban que iban volando, ¿no? Unos platillos. Acá este puesto de controlador de tránsito de nuevos medios, bueno, se refiere, por ejemplo, a los drones y a los autos autónomos también. Si vamos a tener autos que no están manejados por seres humanos, bueno, ¿cómo va a ser el control de las velocidades y de que se cumplan también las redes de las normas del tránsito? Totalmente. Ahí Silvia hablaba de los supersónicos. También está esa imagen de Epcot, ¿no? Cuando entras al icono de Epcot, donde se imaginaban el futuro y aparecían también autos voladores. Pero Silvia, los estudiantes empiezan a ser de por vida. Sí. Y aparece otro nuevo rol en el futuro. Tiene que ver con algo que planteaba Romina, que es esto de los cambios son muy rápidos ahora y muy frecuentes, y la necesidad de capacitarse, entonces también, eso ya lo vemos todos los días nosotros mismos, ¿no? En nuestro trabajo. Y acá el empleo o el puesto laboral que se plantea es un coordinador de estudiantes de por vida. Sería un puesto que dependería de las universidades o de centros de casas de estudio, y esta persona estaría encargada de mantener un contacto siempre con quienes estudiaron en ese lugar para mantenerlos actualizados de todas las novedades y de todas las nuevas tecnologías o las capacidades que deberían tener para no quedarse atrás de los cambios
que van en forma más acelerada cada vez. Silvi, nos quedan dos puestos muy cortitos que te voy a preguntar para... Uno tiene que ver, estamos hablando de suelta de presos en estos días por pandemia, estamos hablando de situaciones de inseguridad, pero en el futuro cercano aparece el rehabilitador de ciberdelincuentes. Sí. ¿Qué es? Es uno de los que más me gustó, ¿no? Que está en un informe citado. Y es una persona que se encargaría, así como hay rehabilitadores o personas que trabajan en la rehabilitación de personas que sufren ciertas adicciones, bueno, cuando se detecte quiénes son ciberdelincuentes, quienes cometen delitos a través de las redes, tratar de llevar a que sus conocimientos tecnológicos los usen para el bien, ¿no? Que vayan por el buen camino. El hacker bueno, como le dicen ahora a Emiliano Kargeman, que es el hombre que descubrió y pone los satélites por el mundo, es cuando cambian y usan todo su know-how para ayudar a la sociedad, como está haciendo él con el campo. Y te llevo al último puesto, asesor de granjas verticales. Bueno, esto tiene que ver con el tema del cuidado del medio ambiente, que este es un ejemplo, ¿no? Porque hay muchos puestos de trabajo relacionados con el reciclaje, por ejemplo, que tienen que ver con esta mayor conciencia ambiental que hay y que el hecho de la pandemia un poco despertó también, ¿no? Revitalizó. No sé si por eso de las imágenes que veíamos de ciertos lugares o ciudades que limpiaban su aire, sus cursos de agua. Bueno, las granjas verticales son el aprovechamiento de ciertos espacios por ahí chicos, comunitarios, se plantea como una tarea al servicio de la comunidad y que ayude también a la buena nutrición. Todo esto tiene que ver con mayor conciencia por lo ambiental y también por la inclusión social y por esta necesidad de integrar los avances de la tecnología con lo humano, con las capacidades humanas, con la necesidad de mejorar el nivel de vida, de tener empatía, de ser conscientes de lo que le pasa a los demás. Hay uno que también te lo menciono, creo que no estaba en nuestra lista, pero que tiene que ver con puestos dentro de las organizaciones, que es el auditor de los algoritmos. ¿De qué se trata Auditor de esto? algoritmos, éramos pocos y llegó. ¿Y qué hace Mr. Algoritmo? Bueno, tiene que ver con una recomendación que hizo la Organización Internacional del Trabajo en un informe sobre empleos del futuro que hizo cuando celebró su centenario, que decía, y como una advertencia a los actores sociales y sobre todo a los estados, lo que decía, hay que cuidar que los seres humanos sean los que manejen a los algoritmos y no los algoritmos a los seres humanos. Y acá este auditor sería el que estaría dentro de las empresas, organizaciones que requieren o que recurren a este instrumento tecnológico para poder incrementar sus negocios o encontrar nichos de negocios. Bueno, justamente ver que no se vulneren ciertos derechos de los seres humanos, que se respeten las diferencias, o sea, como que tiene una importante tarea que cumplir para que además, yendo a lo que ya hablábamos antes, lo que hagan los algoritmos estén alineados con el propósito que tenga cada organización. Muy interesante, Silvi, gracias. De nada, José. Ella es Silvia Stang, editora de Economía de la Nación, una de las personas que más sabe de estos temas, que viene investigando hace ya 20 años. Somos jóvenes los dos, pero hace ya 20 años que está investigando de estos temas.